En los vastos bosques de la Columbia Británica, Canadá, donde los abetos y cedros se alzan como torres vivientes bajo un cielo perpetuamente nublado, la industria maderera era un juego de poder. Ambición y secretos susurrados entre las ramas. Desde el aire, el paisaje parecía un mosaico verde interminable, salpicado de ríos que brillaban como venas plateadas. Pero en el suelo, las líneas invisibles de propiedad dividían el terreno con la precisión de un bisturí, separando los dominios de las empresas madereras de los santuarios protegidos de los parques nacionales. En una zona limítrofe con el Parque Nacional de Yoho, las tensiones entre las compañías y las autoridades ambientales eran tan densas como el musgo que cubría las rocas. 4 empresas, Northwood Logging, Timberline Corp., Evergreen Enterprises y Cascade Lumber, competían ferozmente, cada una buscando dominar el mercado mientras navegaba por el laberinto de regulaciones ambientales estrictas. Yo trabajaba para la Agencia de Regulación Forestal, un organismo independiente encargado de mediar en disputas territoriales y garantizar que las empresas cumplieran las normativas. Mi nombre es Daniel Carter, y mi papel era ser el ojo imparcial que aseguraba que nadie cruzara las líneas, ya fueran de propiedad o de legalidad. Pero mi historial reciente estaba manchado. Los últimos 2 casos que manejé se convirtieron en batallas legales prolongadas, con acusaciones de favoritismo y errores procesales. Mi supervisora, Margaret, una mujer de mirada afilada y paciencia limitada, ya me observaba con escepticismo. Este nuevo caso, que aterrizó en mi escritorio como una advertencia envuelta en una carpeta marrón, tenía que resolverse sin errores, o mi carrera estaría en juego. El expediente era un rompecabezas desordenado. Había imágenes satelitales granuladas, declaraciones juradas contradictorias, entrevistas con trabajadores que parecían saber más de lo que decían y testimonios vagos de testigos locales. Una parcela en el límite del terreno de Northwood Logging había sido talada ilegalmente y el daño se extendía al Parque Nacional colindante, un área protegida donde cualquier intervención era un delito grave. Las aseguradoras exigían una investigación exhaustiva antes de autorizar cualquier indemnización, mientras que los guardaparques sospechaban que el incidente podía ser un sabotaje, ya fuera por una empresa rival, un grupo ecologista radical o incluso un acto autoinfligido para reclamar seguros. Mi trabajo no era hacer arrestos, eso era tarea de la Policía Montada de Canadá, sino proporcionar un informe objetivo que sirviera como base para sospechas de juego sucio. Sin embargo, cada línea del expediente parecía susurrar que este caso era más que una simple infracción. El área afectada, de unas pocas hectáreas, parecía insignificante frente a los vastos terrenos que manejaban las empresas, pero su cercanía al Parque Nacional la hacía políticamente delicada. Las imágenes satelitales mostraban un patrón de tala irregular, con árboles cortados en ángulos extraños, como si alguien hubiera actuado con prisa o sin un plan claro. Lo más curioso era que, según los informes, no se había robado madera, algo inusual en un caso de tala ilegal. Normalmente, los delincuentes se llevaban los troncos para venderlos en el mercado negro, pero aquí, los árboles yacían abandonados, como si el objetivo no fuera el lucro, sino el caos. Todo apuntaba a que el descubrimiento había sido accidental, reportado por un trabajador de Northwood que se perdió durante un descanso. Antes de partir hacia el lugar, pasé una mañana en la oficina revisando los antecedentes de las empresas involucradas. Northwood Logging tenía un historial de multas por violaciones menores, pero nada que sugiriera un delito tan descarado como este. Timberline Corp., por otro lado, había estado en el centro de un escándalo 2 años atrás, cuando un grupo de activistas los acusó de sobornar a inspectores para obtener permisos ilegales. Evergreen Enterprises era conocida por su enfoque agresivo en la adquisición de tierras, mientras que Cascade Lumber mantenía un perfil bajo. Pero tenía conexiones con un sindicato local que había estado bajo investigación por actividades sospechosas. Cada empresa tenía motivos potenciales para el sabotaje, pero también razones para evitarlo, dado el escrutinio público que un caso como este atraería. Me sumergí en los registros históricos del área, visitando la biblioteca provincial en Prince George. Entre archivos polvorientos y bases de datos digitales, descubrí que el terreno, conocido localmente como el Bosque del Reposo, tenía una historia que se remontaba mucho más allá de los días de los hippies en los 70.
En los años 20, los primeros colonos hablaban de extraños sucesos en esa parte del bosque, luces parpadeantes en la noche, animales que evitaban ciertas zonas y relatos de personas que se perdían sin explicación, solo para reaparecer días después, desorientados y con lagunas en su memoria. Los indígenas de la región, los Tunaxa, tenían leyendas sobre un espíritu del bosque que protegía el área, pero que podía volverse vengativo si se perturbaba su descanso. Aunque no creía en historias sobrenaturales, los relatos añadían una capa de intriga al caso, y anoté todo en mi libreta para no descartar ninguna posibilidad. Mi investigación en los archivos también reveló un incidente olvidado de 1947, cuando un equipo de topógrafos que trabajaba en la zona desapareció durante 3 días. Cuando fueron encontrados, afirmaron haber seguido un sendero que no aparecía en ningún mapa, guiados por un sonido que describieron como un zumbido grave, como un tambor bajo la tierra. Los topógrafos estaban deshidratados, con marcas extrañas en los brazos, similares a rasguños, pero no recordaban cómo las habían recibido. El informe oficial lo atribuyó a la fatiga y al mal tiempo, pero un periódico local de la época sugería que los hombres habían sido hechizados por el bosque. Aunque el artículo carecía de credibilidad, el detalle del zumbido me intrigó, especialmente porque un trabajador de Northwood había mencionado un sonido extraño en su declaración inicial. Antes de partir hacia el bosque del reposo, pasé varios días entrevistando a trabajadores de Northwood Logging y revisando documentos adicionales que Margaret me había enviado. Entre los papeles encontré un informe de un biólogo que había trabajado en la zona en los 90. El documento, amarillento y con bordes deshilachados, describía un ecosistema inusualmente denso en el área, con una biodiversidad que desafiaba las condiciones del terreno. El biólogo mencionaba un equilibrio frágil en el bosque del reposo, sugiriendo que cualquier intervención humana podría desencadenar consecuencias impredecibles. Aunque el informe no ofrecía pruebas concretas, mencionaba avistamientos de animales que actuaban de manera anómala, ciervos que no huían de los humanos, aves que construían nidos en patrones geométricos y un olor dulzón que parecía emanar del suelo en ciertas épocas del año. También contacté a un historiador local, el Dr. Alan Tremblay, un hombre excéntrico que había dedicado su vida a documentar las historias de la Columbia Británica. Por teléfono, me habló de los Tunaxa y su relación con el bosque del reposo. Según él, el área era considerada un lugar de transición, un umbral entre el mundo físico y algo más profundo, algo que los Tunaxa llamaban el latido del bosque. Me advirtió que, aunque las leyendas podían parecer supersticiones, los colonos europeos también habían reportado fenómenos extraños, como herramientas que se movían solas o susurros que parecían venir de los árboles. Si vas a ese bosque, dijo con un tono que mezclaba advertencia y curiosidad, mantén los ojos abiertos y no ignores lo que sientas. Para complementar la información, me reuní con un anciano Tunaxa, Joseph Blackwater, en una pequeña cafetería en Cranbrook. Joseph, con el rostro surcado de arrugas y una calma que parecía anclada en siglos de historia, me habló del bosque del reposo con reverencia. Según él, el espíritu del bosque no era una entidad singular, sino una presencia colectiva, formada por las vidas que habían pasado por el área, árboles, animales, incluso humanos que habían dejado su marca en el suelo. El bosque no olvida, dijo, sorbiendo un té de hierbas. Si lo perturbas, te responde. No con palabras, sino con acciones. Cuando le mencioné la tala ilegal, frunció el ceño y me advirtió que cualquier daño al bosque podía despertar algo. Con esta información en mente, preparé mi equipo, una cámara de alta resolución, un GPS portátil, un cuaderno de notas resistente al agua y un termo de café que esperaba me mantuviera despierto durante las largas jornadas. También incluí un pequeño kit de primeros auxilios, un walkie-talkie y un mapa topográfico detallado del área. Sabía que el terreno sería difícil, y las historias, aunque intrigantes, no debían distraerme de mi objetivo, determinar la causa de la tala ilegal y presentar un informe claro a la agencia. Llegué al lugar un lunes por la mañana, tras un viaje en camioneta desde Prince George que duró 4 horas y me dejó con el cuerpo entumecido. El aire olía a resina, tierra húmeda y un leve toque de podredumbre, y el sonido de un arroyo cercano era un murmullo constante que parecía calmar el bosque. Me reuní con Liam, un capataz joven de unos 30 años,
cuyo casco blanco parecía pegado a su cabeza. Tenía un bigote que evocaba a un leñador de otra época y conducía un todoterreno naranja con el logotipo desvaído de Northwood Logging. No estoy aquí para meterme en tu camino, dijo mientras abría la puerta del copiloto con un crujido. Solo te llevo al sitio y te dejo trabajar. Tranquilo, respondí, subiendo al vehículo con mi mochila llena de equipo. ¿Sabes a dónde vamos? Claro, dijo con una sonrisa. Es de lo único que habla la cuadrilla desde hace una semana. ¿Qué dicen?, pregunté, sacando mi libreta y un bolígrafo gastado. Liam arrancó el todoterreno y se adentró en un camino de tierra lleno de baches. Cosas raras, explicó, manteniendo la vista en el camino. Dicen que no se llevaron la madera. Está todo ahí, tirado, como si alguien cortara los árboles solo por el gusto de hacerlo. Algunos piensan que fue un accidente, otros que fue un mensaje. Eso no estaba en el expediente. Lo anoté mientras el vehículo traqueteaba por el terreno desigual, haciendo que mi libreta saltara en mi regazo. ¿Nadie vio nada? Nadie, dijo, girando el volante para esquivar una raíz expuesta. Y créeme, lo hemos preguntado. Los chicos están nerviosos. Algunos no quieren volver a esa parte del bosque. El trayecto fue un desafío. El camino, apenas un sendero, estaba lleno de raíces, rocas y troncos caídos, haciendo que el todoterreno saltara como si estuviera en una montaña rusa. Liam me miraba de reojo, probablemente preguntándose si un tipo de ciudad como yo, con mis botas nuevas de marca y mi chaqueta de Gore-Tex, podría soportar el terreno. No era mi primera vez en un bosque, había trabajado en casos similares en Alberta y Yukon, pero mi aspecto no inspiraba confianza. Mi cabello desordenado y mis gafas de montura fina gritaban oficinista más que hombre de campo. No sé muy bien a qué te dedicas, admitió Liam mientras esquivaba un bache que casi me hace derramar el café. ¿Algo con seguros? En parte, respondí, limpiando una mancha de mi libreta. Pero sobre todo me aseguro de que todos jueguen limpio. Que nadie se pase de la raya. Ellos no lo hicieron, aseguró, sujetando el volante con fuerza mientras pasábamos por encima de un árbol joven que crujió bajo las ruedas. Al final, somos los mismos. Los que trabajan aquí, si dejan una empresa, se van a otra. Nos conocemos todos. Incluso los de otras compañías madereras, pregunté, intrigado por la dinámica local. Claro, dijo, con un destello de orgullo. Y te digo una cosa, no hay nadie con el ánimo de montar algo así. Esto no es cosa de los nuestros. Tiene que venir de fuera. O podría ser natural, sugerí, probando una teoría. Incendios, erosión, animales, no siempre es tan claro. Liam me miró con una mezcla de escepticismo y respeto, como si acabara de decir algo a la vez obvio y absurdo. Con todo respeto, pero aquí las cosas no son así. Si no lo hizo un humano, es algo raro. Llegamos a una carretera a medio construir, con una franja de grava que cortaba el bosque como una cicatriz. Separaba el Parque Nacional del terreno maderero y era exclusiva para uso industrial. Era extraña, casi fuera de lugar, rodeada de árboles que parecían tocar las nubes. Si te despistabas, podías perder el sentido de la orientación en un instante, como si el bosque quisiera engullirte. Antes de adentrarnos en el claro, Liam me llevó a conocer al equipo de Northwood que trabajaba cerca del área afectada. En un campamento improvisado, conocí a varios leñadores, hombres y mujeres endurecidos por el trabajo físico, con rostros marcados por el sol y el viento. Entre ellos estaba Sara, una operadora de maquinaria pesada con una risa estruendosa y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Me contó que el trabajador que descubrió el claro, un joven llamado Isen, había desaparecido después de reportar el incidente. No es la primera vez que alguien se pierde por aquí, dijo, mientras partía un trozo de madera con un hacha pequeña. Pero Isen, él no era de los que se asustan fácil. Intrigado, le pedí más detalles. Sara explicó que Isen era nuevo en la región, pero había demostrado ser confiable. La noche antes de su desaparición, había estado actuando de forma extraña, hablando de sombras que se movían en el bosque y de un olor dulzón que lo seguía a todas partes.
Nadie le dio importancia, atribuyéndolo al cansancio, pero cuando no regresó al campamento después de su turno, sus compañeros comenzaron a preocuparse. Su mochila fue encontrada cerca del claro, pero no había rastro de él. La policía montada había sido informada, pero no había avances en la búsqueda. Sara me llevó a conocer a otros miembros del equipo. Entre ellos estaba Marcus, un hombre robusto con una barba que parecía tejida con agujas de pino, quien manejaba las motosierras con la precisión de un cirujano. Marcus fue más reservado, pero mencionó que algunos trabajadores evitaban el área del claro incluso antes del incidente. Hay sitios en este bosque que no se sienten bien, dijo, mirando hacia los árboles. No es algo que expliques, solo lo sabes. También conocí a Lena, una joven bióloga contratada por Northwood para monitorear el impacto ambiental de sus operaciones. Lena parecía nerviosa, y cuando le pregunté sobre el claro, evitó mi mirada. No he estado allí, dijo rápidamente. Pero he oído cosas. Los animales no actúan como deberían cerca de ese lugar. Para obtener más información, hablé con un grupo de trabajadores veteranos que descansaban alrededor de una fogata improvisada. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Tom, con manos callosas y una voz grave, me contó una historia que circulaba entre los leñadores. Hace una década, un equipo de Northwood había intentado talar una sección del bosque del reposo, pero las máquinas comenzaron a fallar sin razón aparente, las motosierras que se apagaban. Tractores que no arrancaban y GPS que marcaban ubicaciones erróneas. Los trabajadores, frustrados, abandonaron el proyecto y desde entonces evitaban esa parte del bosque. Es como si el lugar no quisiera que lo tocáramos, dijo Tom, arrojando una rama al fuego. Y ahora esto. No me sorprendería si el bosque está devolviendo el golpe. Después de hablar con Tom fui a revisar la zona afectada, el bosque se abrió en un claro devastado. Era como si una explosión hubiera arrasado el lugar, había árboles rotos, tocones cortados limpiamente, ramas esparcidas por el suelo como los restos de una batalla. El aire olía a savia, dulce y pegajoso, pero el silencio era absoluto. No había ni un pájaro, ni un insecto, ni el susurro del viento. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Liam me presentó a Elizabeth, una guardaparques de unos 60 años, delgada pero resistente, con la piel curtida por décadas al aire libre. Sus ojos, de un gris acerado, parecían haber visto más de lo que estaba dispuesta a contar. Me estrechó la mano con una fuerza sorprendente, con sus dedos callosos apretando los míos como si midiera mi temple. Elizabeth, se presentó, ajustándose el sombrero de ala ancha. Pensé que necesitarías una mano, dado lo que tenemos aquí. ¿Alguna idea de qué pasó?, pregunté, sacando mi libreta y dibujando un esquema del claro. Este lugar siempre ha sido peculiar, dijo, señalando el terreno devastado. La mayor parte del daño está en el lado del parque, pero también hay algo en el terreno de la empresa. ¿De cuánto daño estamos hablando?, pregunté, tratando de calcular la escala. Elizabeth se rascó la barbilla, dejando una marca de tierra en su piel. Unas 2 hectáreas en el lado de Northwood, unas 3 en el nuestro. Nadie viene mucho por aquí. Nos avisaron los de la maderera, lo que es raro, porque suelen mantener estas cosas en secreto. Liam me dejó un walkie-talkie y se marchó, prometiendo volver cuando lo necesitara. Elizabeth relajó los hombros y me guió por el claro, señalando detalles con la precisión de alguien que conoce cada árbol por su nombre. Caminamos entre los escombros, esquivando tocones y ramas rotas. Me mostró un árbol cortado con una motosierra, con las marcas limpias y precisas, y otro derribado con un hacha, con los cortes desiguales y frenéticos. Mientras explorábamos, Elizabeth señaló un detalle que no estaba en los informes, un grupo de rocas apiladas en una esquina del claro, formando una estructura que parecía un pequeño altar. Las rocas estaban cubiertas de musgo, pero algunas tenían marcas grabadas, símbolos que parecían espirales con líneas que se ramificaban como raíces. Esto no es nuevo, dijo Elizabeth, agachándose para inspeccionarlas. Lleva aquí mucho tiempo. Tal vez desde los días de los hippies, o incluso antes.
Tomé fotos y dibujé los símbolos en mi libreta, preguntándome si podrían estar relacionados con las leyendas Tunaxa o con los colonos que habían reportado fenómenos extraños. En los 70, esto estaba lleno de gente, contó Elizabeth mientras esquivábamos un tronco caído. Lo llamaban el Bosque del Reposo. ¿Por qué ese nombre?, pregunté, anotando la frase en mi libreta. Venían a desconectar, explicó, con un tono que mezclaba nostalgia y desdén. A fumarse algo, a bañarse en el río, a tocar la guitarra. Había un claro cerca con vistas al valle, perfecto para hippies y sus reuniones. No pareces muy nostálgica, comenté, notando la aspereza en su voz. Solo me da pena que esos tiempos se hayan ido, dijo con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Eran días más simples, sin tantas reglas ni empresas peleando por cada metro de tierra. Elizabeth me contó más sobre los días de los hippies, cuando el Bosque del Reposo era un refugio para quienes buscaban escapar de la civilización. Grupos de jóvenes llegaban desde Vancouver y Calgary, armados con tiendas de campaña, guitarras y sueños de una vida más simple. Organizaban reuniones al atardecer, compartiendo comida y canciones alrededor de hogueras improvisadas. Pero incluso entonces, había rumores de que el bosque no era del todo acogedor. Algunos visitantes afirmaban haber visto figuras entre los árboles, sombras que se movían sin dejar huellas. Otros decían que el río, aunque cristalino, tenía un sabor extraño, como si estuviera mezclado con algo metálico. Elizabeth no creía en esas historias, pero admitió que el bosque tenía una presencia que no podía ignorarse. El daño en el área era complejo. Algunos árboles habían sido cortados con herramientas humanas, pero otros mostraban señales de intervención animal. Elizabeth señaló marcas de garras en un tronco, probablemente de un oso negro, y dientes de castor en otro. Me agaché para inspeccionar un árbol caído, notando que las ramas inferiores habían sido arrancadas limpiamente, como si alguien las hubiera cortado con tijeras gigantes. Algunas plantas jóvenes habían desaparecido por completo, dejando huecos en la tierra húmeda. No hay muchos castores por aquí, explicó Elizabeth, ajustándose las gafas. Que vengan hasta este lado del río es raro. No es su territorio. Mira esto, dije, señalando un arbusto arrancado de raíz. Parece que alguien se llevó las ramas y las plantas pequeñas. Elizabeth se acercó, frunciendo el ceño. Tienes buen ojo, murmuró. Esto no es normal. Los animales no hacen esto con tanta intención. Decidimos explorar más a fondo, siguiendo un sendero que se adentraba en el bosque. Encontramos más indicios de actividad inusual, un grupo de plumas negras dispuestas en un círculo perfecto, como si alguien las hubiera colocado con cuidado, y un montón de ramas apiladas en un patrón que recordaba a un nido. Elizabeth señaló que las ramas parecían haber sido cortadas recientemente, pero no había huellas humanas en el área. Esto no lo hizo un leñador, dijo, con una mezcla de curiosidad y cautela. Es como si el bosque estuviera reorganizando las cosas. Las imágenes satelitales que había revisado mostraban que el daño formaba un óvalo, con el epicentro en el lado del parque. Le pedí a Elizabeth que me llevara al centro para buscar pistas sobre el origen del problema. Caminar por el terreno era agotador, con ramas, rocas y troncos que hacían que cada paso fuera un desafío. Había que estar atento para no tropezar o meter el pie en un nido de víboras, algo que Elizabeth mencionó con una risa seca. En el camino, Elizabeth compartió más historias sobre el Bosque del Reposo. Me habló de un incidente en los 80, cuando un grupo de excursionistas afirmó haber visto figuras humanoides moviéndose entre los árboles, pero nunca se encontraron pruebas. También mencionó un caso en los 90, cuando un equipo de leñadores abandonó un proyecto después de que sus herramientas comenzaron a desaparecer misteriosamente, solo para ser encontradas apiladas en un claro cercano. ¿Por qué, Bosque del Reposo?, pregunté, tratando de aligerar la tensión mientras trepábamos por una pendiente. Cuando te relajabas aquí, caías rendido, explicó. Algunos venían antes de un examen o una entrevista, solo para descansar. Acampaban un día o dos, escuchando música junto al río. Decían que dormir aquí era como entrar en otro mundo. Supongo que hay sitios que te atrapan, dije, sintiendo el peso del bosque a nuestro alrededor.
Así es, asintió Elizabeth, con una mirada que parecía perdida en el pasado. Este es uno de ellos. Antes de continuar, Elizabeth insistió en que revisáramos el mapa topográfico que llevaba en su mochila. Lo desplegó sobre una roca plana, señalando los límites del parque y el terreno de Northwood. Aquí es donde el daño cruza la línea, dijo, trazando un círculo con el dedo. Pero no es solo el daño. ¿Hay algo en el aire, no lo sientes? Como si el bosque estuviera, esperando. No respondí, pero no podía negar la sensación. Había algo opresivo en el silencio, algo que hacía que el vello de mi nuca se erizara. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Elizabeth exploraría el lado norte del claro, mientras yo me dirigiría al sur, siguiendo el curso del río. Nos mantendríamos en contacto por walkie-talkie, con la promesa de reunirnos en 1 hora. Mientras caminaba solo, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los árboles eran más altos aquí, con sus ramas entrelazadas formando un dosel que apenas dejaba pasar la luz. Encontré más señales de actividad inusual, huellas de ciervo que se detenían abruptamente, como si el animal hubiera desaparecido. Tomé fotos con mi cámara, notando que la batería se agotaba más rápido de lo normal. Anoté cada detalle en mi libreta, pero la sensación de estar siendo observado era constante, como si los árboles mismos tuvieran ojos. En un momento, me detuve junto a un árbol marcado con un símbolo extraño, similar a una espiral con líneas que se ramificaban como raíces. Era idéntico al que Elizabeth encontraría más tarde, pero en ese momento no lo sabía. Lo dibujé en mi libreta. Mientras continuaba, el suelo se volvió más blando, casi pantanoso, y el olor dulzón que Isen había mencionado comenzó a impregnar el aire. Era un aroma extraño, como de azúcar quemado mezclado con tierra húmeda, que parecía aferrarse a mi ropa. Decidí explorar un sendero que se desviaba hacia el oeste, donde el terreno descendía hacia un pequeño valle. Allí encontré un grupo de rocas dispuestas en un patrón circular, como si alguien hubiera intentado construir un altar rudimentario. Entre las rocas, había restos de velas derretidas y trozos de tela descolorida, posiblemente reliquias de los días de los hippies. Tomé nota de todo, pero la sensación de intranquilidad crecía. El silencio del bosque era ahora más profundo, casi tangible, y el aire parecía vibrar con una energía que no podía explicar. A medida que avanzaba, encontré un pequeño arroyo que no aparecía en el mapa. El agua era cristalina, pero tenía un brillo extraño, como si reflejara algo más que el cielo. Me agaché para tocarla, y mis dedos sintieron un cosquilleo, como una corriente eléctrica leve. Alrededor del arroyo, las plantas parecían más densas, con hojas de un verde casi fosforescente. Anoté la ubicación y tomé una muestra de agua en un frasco pequeño que llevaba en mi mochila, aunque dudaba que el laboratorio de la agencia pudiera analizar algo tan vago como agua extraña. Regresé al punto de encuentro antes de lo acordado, inquieto. Elizabeth ya estaba allí, con una expresión tensa. Encontré algo, dijo, mostrándome un trozo de cuerda vieja, cubierta de musgo, que había desenterrado cerca de un árbol. Esto no es de ahora. Parece de los 70, tal vez antes. Alguien ató algo aquí, algo pesado. ¿Podrían haberla usado para armas las hogueras que mencionaste?, pregunté, examinando la cuerda. Era gruesa, del tipo que usaban los leñadores para arrastrar troncos. Quizás, dijo, pero su tono era dudoso. Pero mira esto. Me mostró una piedra cercana, grabada con un símbolo que parecía una espiral con líneas que se ramificaban como raíces. No es un grafiti moderno. Esto lleva tiempo aquí. El descubrimiento me inquietó, pero no había tiempo para especular. Decidimos seguir el río hacia el noroeste, hacia el supuesto epicentro del daño. El paisaje se volvía más salvaje, con enredaderas que colgaban como cortinas y un suelo cubierto de agujas de pino que amortiguaban nuestros pasos. En un momento, Elizabeth se detuvo y señaló un grupo de hongos que crecían en un círculo perfecto, algo que los locales llamaban anillo de hadas. Mala suerte caminar dentro de uno, dijo, medio en broma, pero no cruzó el círculo. Llegamos al río, un curso de agua cristalina que serpenteaba entre los árboles, reflejando el cielo gris. Lo seguimos, buscando el epicentro del daño.
pero el paisaje había cambiado tanto que Elizabeth, a pesar de sus décadas en el bosque, no reconocía los puntos de referencia. Nos detuvimos junto a un cedro enorme, donde ella sacó un bocadillo envuelto en papel aluminio y se sentó a la sombra. «Dame 10 minutos», dijo, cubriéndose la cara con el sombrero. «No te alejes». «Voy a subir esa colina», respondí, señalando hacia el suroeste. «Quiero ver el claro desde arriba». «Está bien», murmuró. Subí a la colina, con mis botas resbalando en la tierra húmeda. Desde la cima, el claro se veía en toda su extensión, un parche de devastación en un mar de verde. Los cortes sugerían intervención humana, pero las marcas de animales, garras, dientes, huellas, complicaban el panorama. No había una explicación clara, y eso era inusual en mi línea de trabajo. Vi un par de carboneros entre los árboles caídos, recogiendo ramas para sus nidos. Al notar mi presencia, volaron hacia el oeste, con sus alas rompiendo el silencio. Mientras observaba el claro, noté algo extraño en el horizonte, una línea de árboles que parecía inclinarse ligeramente, como si el suelo se hubiera hundido. Tomé nota de la ubicación y decidí explorarla más tarde. Pero antes de bajar, sentí un zumbido leve, como el que habían descrito los topógrafos de 1947. Era apenas audible, más una vibración en el pecho que un sonido real. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, pero no podía ignorar la sensación de que algo me observaba desde los árboles. Y entonces lo vi. Entre dos colinas, en un pequeño valle, había algo. No podía distinguir los detalles, pero estaba oculto a menos que estuvieras en el ángulo exacto. Intrigado, bajé a investigar, siguiendo un sendero claro con marcas de arrastre, como si alguien hubiera arrastrado troncos pesados. El aire se volvió más denso, cargado de un olor dulzón que no podía identificar. Al rodear una de las colinas, me detuve en seco. Delante de mí había un cráter, de unos 10 metros de diámetro y 6 de profundidad, lleno de árboles caídos, ramas, arbustos, hojas, raíces y plantas jóvenes. Era una pila enorme, tan alta que casi rivalizaba con las colinas circundantes. El esfuerzo necesario para crear algo así era colosal, como si un ejército hubiera trabajado durante semanas. Miré hacia arriba y vi a Elizabeth en la cima de una colina, sosteniendo un hacha pequeña y arrastrando ramas. Las dejó caer en la pila, haciendo que un grupo de pájaros alzara el vuelo. Entre ellos, vi un halcón, algo inusual junto a presas como los carboneros y los gorriones. «Elizabeth», llamé, con el corazón acelerado. «¿Qué haces?», pensé que estabas descansando al otro lado de la colina. Respondió, mirándome confundida. «¿Qué es esto?». Señalé la pila. Ella la miró, rascándose la cabeza, con su rostro pálido bajo el sombrero. «Dios mío», murmuró. «¿Qué demonios es esto?». Inspeccionamos la pila juntos. A primera vista parecía un montón desordenado, pero tenía una estructura definida. Los troncos más grandes formaban la base y los bordes, mientras que las ramas y hojas cubrían el exterior, como una coraza. Había nidos de pájaros, huellas de mapaches y ciervos, incluso excrementos de linces. Era un hervidero de vida, pero silencioso, casi sepulcral. Vi hormigas y abejas trabajando juntas, algo antinatural, llevando hojas y agujas de pino. Había túneles en la pila, como si fuera un nido gigante para algo mucho más grande que un pájaro. Era como un hormiguero conformado por miles de especies diferentes, algo imposible. En los 70, había historias sobre este lugar, dijo Elizabeth desde la colina, con su voz temblorosa. Hablaban de una hoguera. «¿Qué hoguera?», pregunté, acercándome con cuidado. «La gente venía a apilar ramas para quemarlas al final del verano», explicó. «Era como un ritual. Pero nunca la encendieron. Supongo que les bastaba con construirla». Elizabeth me explicó que la hoguera era una tradición de los hippies que frecuentaban el lugar en los 70. Venían, se relajaban, fumaban y añadían algo a la pila. De ahí el nombre de reposo. Pero insistió en que nadie había vuelto en décadas. «No tengo ni idea de qué es esto», admitió, mirando hacia el claro. «Pero no me gusta». Miré la pila.
En su interior, unos ojos brillaron en la oscuridad, reflejando la luz del sol. Un escalofrío recorrió mi espalda. No parece que esa cosa esté abandonada, murmuré. Elizabeth asintió, con una expresión que mezclaba asombro y temor. Esto no es normal. Llamé a Liam por el walkie-talkie para que me recogiera. Le conté sobre el nido, y él dijo que enviarían a alguien para limpiarlo. Pero no tenía una explicación clara. Uno de sus trabajadores había encontrado el claro por casualidad, tras perderse durante una siesta. ¿Pasa mucho eso?, pregunté. ¿Que la gente se despiste? No tanto, admitió Liam, con un tono que sugería que no quería hablar del tema. Pero en esa parte del bosque, sí, pasa. Esa noche, en mi motel en Prince George, redacté un informe, pero no pude llegar a una conclusión. Había demasiadas piezas sueltas, la tala irregular, las marcas de animales, la pila estructurada, el silencio antinatural. Lo envié a Margaret, sabiendo que no estaría contenta con un informe inconcluso. Al día siguiente, Liam llegó con un equipo de 10 hombres, una excavadora y varias camionetas. Estaban decididos a demoler el nido y cerrar el asunto. Probablemente no quieran hacer un escándalo, dijo Liam mientras conducíamos. No les importa la madera si nadie se ha lucrado. Solo quieren que esto termine. Pero algo está pasando, insistí, mirando por la ventana el bosque que parecía observarnos. Esto no es un accidente. Cuando llegamos al claro, vi a Elizabeth en la colina, estaba arrojando ramas a esa cosa otra vez. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera en trance. Me acerqué, y cuando la toqué en el hombro, abrió los ojos, confundida, con las manos llenas de savia y arañazos. ¿Estás bien?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Debo haberme quedado dormida, dijo, mirando la excavadora que se acercaba. ¿Qué día es? Quise responder con sarcasmo, pero su tono era genuino, casi perdido. Cuando vio la maquinaria señaló el nido y corrió hacia Liam, gritando que no podían tocarlo porque podría albergar especies protegidas. La discusión se calentó rápidamente, con Liam argumentando que esa cosa estaba en terreno de la empresa y Elizabeth insistiendo en que era un riesgo ecológico. Mientras tanto, la excavadora se acercó. El operador informó por el walkie-talkie que veía algo extraño. Parece un nido de castores del infierno, dijo. Y de la nada, gritó que había algo en la cabina. La puerta se abrió, y un puñado de serpientes salió disparado. El operador, cubierto de picaduras de abeja y serpiente, se desmayó. Los demás corrieron a ayudar, pero fueron atacados por roedores y arañas que parecían salir de la nada. Los pájaros volaron en círculos, como guardianes, mientras un halcón chillaba desde lo alto. Ayudé a evacuar a los heridos. 3 hombres tenían mordeduras de serpientes de cascabel, y el operador necesitaba atención urgente por las picaduras de abeja. Pasamos la tarde limpiando el desastre. Liam, visiblemente nervioso, admitió que algunos trabajadores se habían perdido en el claro o habían actuado de forma extraña, como sonámbulos. También habían desaparecido hachas y herramientas pequeñas, encontradas luego cerca del nido. Decidí quedarme esa noche. Monté una tienda en la colina, a una distancia segura, y observé el nido con unos prismáticos. La excavadora seguía allí, cubierta de ramas, como si el bosque la estuviera reclamando. En algún momento, me quedé dormido, vencido por un cansancio que no podía explicar. Desperté dentro del nido, en un lecho de musgo suave como una cama. No sabía cómo había llegado allí. El aire olía a azúcar quemado, y algo cálido y segmentado estaba a mi lado. Miré hacia abajo y vi lo que parecían dedos en el suelo, pero eran las patas de un ciempiés gigante, blanco como la nieve, del tamaño de un lobo, y en la parte superior de su cuerpo, tenía la parte superior de un humano. Algo parecido a un centauro sacado de una pesadilla. Sus antenas se movían lentamente, y sus ojos, pequeños y oscuros, parecían observarme. Esa cosa comenzó a acercarse, y cuando pensé que me mataría. Me desperté de nuevo, ahora fuera, en la colina, parecía que estaba caminando dormido hacia el nido. Cuando miré en dirección al nido, vi al equipo de Liam a punto de incendiar la estructura.
Habían traído bidones de gasolina y cócteles Molotov caseros. Grité, pero no me oían. Las llamas comenzaron a extenderse, devorando las ramas secas. Sentí el calor, el humo, y vi a los animales dentro del nido aceptar su destino. Pájaros, roedores, incluso serpientes, se quedaron inmóviles, como si no tuvieran mente propia. Y entonces lo vi, el ciempiés blanco emergió del cráter, con sus segmentos chamuscados por las llamas. Liam levantó una escopeta y apuntó a la criatura, pero Elizabeth, que no sabía que también había regresado, con los ojos cerrados, disparó al aire con una pistola y dijo con una voz extraña: «Solo quiero irme», y yo sentí las palabras en mi propia boca. El caos estalló, hubo disparos, gritos, y la criatura huyó al bosque, desapareciendo en la oscuridad. Al amanecer, el nido era un montón de cenizas. Liam había sido herido en el brazo, y Elizabeth, en la pierna. Nadie quiso hablar del incidente, y el caso se cerró como un accidente natural. Elizabeth se retiró poco después, y yo sigo sintiendo un cosquilleo en la mano cuando estoy en el bosque. A veces, sin darme cuenta, recojo una rama o giro la cabeza hacia un lugar sin motivo. Sé que algo sigue ahí, construyendo un nuevo nido. Más grande, más fuerte. Y quizás, la próxima vez, nadie lo notará hasta que sea demasiado tarde.